¿Cómo está? Bienvenida. Ahora sí la Eh, escucho, bienvenida. ¿Cómo está? Muy bien, y tú, Ricardo, un saludo muy Bueno, aquí. cálido a ti y al programa Sin Filtro, que es tan visto por muchos y muchas, no solamente en Venezuela, sino en todas partes. Sí, señor. Ya 7:23 en Colombia. Hemos tenido algunos contratiempos acá con el tema del internet, pero bueno, bienvenida. Eh, Nos cayó como un balde de agua la noticia hace pocos días sobre su retiro. Si pudiera conversarnos un poco de ello, luego andaremos, pero de contarle a la gente acá, bueno, la decisión tan importante que ha tomado usted en la última semana. A ver, Ricardo, yo dije que me retiraba de la política electoral aquí en Colombia, porque aquí no hay garantías, hay un sistema electoral absolutamente corrupto y fraudulento. Fuera de ello, es muy difícil para una mujer como yo, afrodescendiente, una luchadora incansable por el tema de la paz, poder participar realmente en igualdad de condiciones debido a problemas estructurales de participación, de reciprocidad, de reconocimiento. Y me puse a pensar que no valía la pena uno seguir ahí haciendo una especie de atletismo electoral, cuando lo más seguro era que no se podía ni siquiera aproximar a ganar. Pero además de ello, hubo una campaña de desprestigio muy fuerte contra mí, que pudo más esa campaña de desprestigio que la cantidad de propuestas que yo le hice al país, que no tuvieron ninguna audiencia, no pude hacer alianzas, no tuve capacidad de reconocimiento, pero a mí me desanimó muchísimo, no lo que la derecha dijera de mí, porque la derecha nunca iba a hablar bien de mí, la derecha no iba a decir voten por Córdoba, no me iban a ayudar a recoger las firmas, sino que todos estos movimientos alternativos y de procedimientos supuestamente diferentes actuaron de la misma manera, utilitarista, pensando más en cómo hacían estratagemas electorales para poder ganar, y donde realmente no hubo ni apego a los principios, ni la solidaridad. Tú sabes que para nadie es un secreto que yo vengo del Partido Liberal, de Lara Gaitán y del Partido Liberal, y que siempre me la jugué muy fuerte dentro del partido en contra de muchas de las políticas que se empezaron a entronizar, e igualmente con una postura muy clara contra César Gaviria, el mayor privatizador de las funciones públicas, de los derechos de la ciudadanía en el país, que además cogió el partido como una especie de franquicia para poder hacer los negocios y todas las cosas que le beneficiaban. Yo me puse a ver que además yo no voy a salirme de la política como tal, yo voy a estar en el debate de las ideas, como decía el comandante Chávez, en el debate de las ideas, como decía el comandante Fidel Castro, pero yo creo que se necesitan mejores prácticas políticas, prácticas que además salgan de los cálculos electorales, y creo que es una posibilidad para reinventarme, para construir nuevos escenarios, para hacer una política que se parezca más a la vida de la gente, y en ese orden de ideas poder uno amar el país. Los que están pensando que yo me retiro de ese juego electoral, pues hasta que aquí no haya un cambio de sistema electoral, un sistema tan corrupto, un sistema donde se compran los votos, donde tú puedes hacer un esfuerzo sobrehumano y no se ve reflejado en las urnas, sinceramente que no vale la pena, y uno a lo que se dedica es a insultar al uno, a insultar al otro, a adjetivizar, pero hacer propuestas que la gente pueda recoger, pueda reconocer. Yo soy muy dialéctica, pero no soy ninguna tonta que crea que menos dicho que los gallos ponen huevos. No, yo creo que fundamentalmente para personas como yo, que defendemos los derechos humanos, que hemos recorrido este país, que hemos visto el sufrimiento, que además cuando nadie se atrevía a hablar de la paz, yo fui de las únicas que lo hice, que además a mí no me faltó ni valentía ni coraje para entender que Chávez era una persona visionaria del continente, que resumía y recogía mucho de la lucha ideopolítica del comandante Fidel, una política humanista, una política de inclusión, y yo le aposté a eso muy fuertemente, y lo que me gané fue una persecución atroz, pero atroz de la cosa como tú no te puedas imaginar, Ricardo. Entonces,
Para los que están pensando que es que yo tome esa decisión y que mañana me muero, están muy equivocados. Yo tengo una columna en un portal que se llama Las Dos Orillas, participo mucho de programas ahora de audiovisuales y estoy escribiendo mis memorias donde tengo mucho que contar, pero fundamentalmente en el debate político como tal, yo voy a seguir participando. Bueno, y las puertas de Red Radio están abiertas para usted y su equipo de trabajo cuando lo deseen también. Acá desde este equipo audiovisual le mandamos un abrazo, bueno, y acompañamos esa decisión. Y qué bueno saber, ¿no? Que no abandona las calles, que no abandona la lucha social, sino que más bien, si tradujéramos un poco acá, sale de la lucha electoral partidista como tal. Pero me gustaría hablar un poco sobre lo que significa derechos humanos en Colombia, porque el caso del gobierno colombiano, por ejemplo, recuerdo, por tirar algo allí a la memoria, en el caso de la última Asamblea General de las Naciones Unidas, el señor Duque acusó a Venezuela de esconder grupos paramilitares, ¿no? Incluso utilizó algunas imágenes trucadas allí con un Photoshop muy barato, con un diseño bastante de escuela. Y resulta pues que es Colombia desde donde se prepara una guerra contra Venezuela, es Colombia desde donde se preparan grupos paramilitares o grupos irregulares para atacar a la población que piensa distinto. ¿Qué significa la democracia en Colombia en materia de derechos humanos? Hay la participación, ¿cómo se vive eso en el día a día, digamos? Para desmenuzárselo a la gente, para que lo entiendan de manera muy sencilla y sin filtro. A ver, Ricardo, no es una postura desde mi oposición, sino que es una postura del conocimiento, de la experiencia durante muchos años. Yo presidí la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República, del Congreso, la Comisión de Paz, cuando a nadie le importaba eso, ni le interesaba, ni era importante. Cuando yo empecé a darle voz a la gente en las regiones, a que pudieran señalar todas y denunciar todos los atropellos que se estaban cometiendo. Realmente este es un país que no respeta los derechos humanos, es un país que después de firmar un acuerdo al que se ha empeñado este presidente en acabar, en liquidar, la cantidad de líderes y lideresas sociales asesinados es una cosa alarmante, e igualmente muchos de los excombatientes, que yo creo que van llegando casi a los 200, es una política que viene entronizada desde sectores de la derecha que no quieren que en Colombia realmente se pueda acordar un acuerdo de paz incluyente, un acuerdo de paz que dé cuenta de las falencias tan impresionantes que se tienen en el país. Y más bien yo diría que quien vive una crisis humanitaria muy grave, muy profunda, es Colombia, con un agravante, y es que el gobierno no hace absolutamente nada por detener esto. El gobierno está más interesado en arrastrarse ante el gobierno de los Estados Unidos, concretamente de Trump, cada vez empleando estrategias manidas, buscando hacerle creer al mundo y a la opinión pública que la causa del problema es Venezuela y no que realmente aquí no hay una política de soberanía, de dignidad, de ser capaces de hacernos respetar y entender que además la Constitución colombiana en la primera parte, en la parte fundamental, prescribe que nosotros tenemos que trabajar por la unión latinoamericana sobre la base de la autodeterminación de cada país. Por eso, doctora Piedad, ¿tenemos alguna cifra, digamos, en su estudio, en sus organizaciones, tenemos alguna cifra de la cantidad de compañeros que han sido asesinados? Otro dato interesante, por lo menos para nosotros, sería saber la cantidad de periodistas que han sido asesinados en Colombia, la cantidad de personas desplazadas. Digamos, ese detalle de cifras lo manejan ustedes como organizaciones. Sí, a ver, yo creo que en este momento nosotros pudiéramos decir que se maneja una cifra que es más o menos permanente de unos 5 o 6 millones de refugiados internos, que eso en cualquier lugar del mundo sería caótico. 5 o 6 millones de refugiados internos, o sea, gente que se desplaza de un lado al otro, que se supondría que después del acuerdo de paz esto se iba a acabar y lo que ha ocurrido es todo lo contrario. Fuera de ello, creo que es muy importante, Ricardo, expresar que llega casi a la cifra de 200 excombatientes durante este gobierno que han sido asesinados y quienes participaron en el proceso de paz, pero lo más grave es también la eliminación sistemática de líderes y lideresas sociales que en su gran mayoría
tienen que ver con las juntas de acción comunal, tienen que ver con líderes que son o lideresas que son voceros de la comunidad, y en lo que va, no, creo no equivocarme, porque como la cifra aumenta todos los días, podemos estar en el orden de los 300, que es una cifra escandalosa. Aquí no pasa un solo día cuando no asesinan a uno o dos líderes, y estamos hablando, Ricardo, de lo que va corrido del año. Entonces, esta es una verdadera crisis humanitaria a la que no se le da respuesta. Es una situación de impotencia supremamente grave, y yo veo que así como en Venezuela, y lo digo con mucha sobriedad y con conocimiento, han tenido un manejo muy serio, muy dedicado, en cabeza de la vicepresidenta, de la pandemia del coronavirus. Aquí ha sido otra cosa muy diferente. Primero que todo, se ha quedado en pelota un sistema sanitario, un sistema de salud privatizado, que no da cuenta realmente de la atención a muchas de las personas que necesitarían tenerlo o que lo necesitan, y que hay regiones, que muchas de ellas son regiones aledañas a Venezuela, vecinas de Venezuela, y muchas regiones pobres del país, en unas condiciones que realmente no da posibilidad de atender la pandemia. O sea que la crisis humanitaria de Colombia es bastante grave. Lo que ocurre en muchos de los casos, Ricardo, es que lo que se han dedicado a hacer es a distraer la atención. El tema aquí es Venezuela, lo que les parezca que deben decir hoy, mañana, pasado mañana, y entonces mucha gente se deja llevar de eso, pero obviamente que lo que ha quedado al desnudo es una absoluta incapacidad de gobernar. Aquí no hay desgobierno, aquí lo que no hay es gobierno, y eso es demasiado, demasiado grave. El gobierno, por ejemplo, en estos días anunció que había invertido como 122 billones, algo así, en la pandemia, y el Centro de Estudios de la Universidad Javeriana les contestó que no llegaban ni siquiera a los 4 billones de pesos. Quiere decir esto, que esto les ha servido, ¿para qué, Ricardo? Les ha servido para hacer con la plata lo que quieran, gastársela en sus contratos y en sus amigos. Les ha servido para mantener a la sociedad en un statu quo, que no permita, por ejemplo, impedir que vendan Ecopetrol, que vendan a una de las empresas de energía más importantes como es ISA, que están tratando de vender las empresas del Estado, aprovechando esta inamovilidad que se da precisamente a partir de esto. O sea, la pandemia es una estrategia que les sirve a ellos para gobernar a sus antojos y para entregar a las multinacionales cada vez más los recursos de Colombia, y por el otro lado, en un acto de total sinvergüencería, mejor dicho, abrazarse a la doctrina Monroe para servirle al gobierno de los Estados Unidos, que considera que todos nosotros tenemos que entregarle los recursos, y obviamente que la joya de la corona es Venezuela, una nación riquísima, una nación que tomó la decisión durante todos estos 15 años o más de poner los recursos al servicio de la gente, y que por lo tanto ha habido una campaña que nos ha ganado, lo tenemos que reconocer en el campo internacional, y es una campaña muy bien manejada de desprestigio, una campaña de desinformación. En ninguna parte del mundo pudieran hacer lo que están haciendo ahora, o lo que hizo Inglaterra con el oro de Venezuela. Eso es infame, es inaudito, o lo que ha hecho Estados Unidos con Citgo, con todos los recursos que tenía Venezuela. Pero o lo que ocurre con monómeros, por ejemplo. Para allá iba. Entonces, y para acabar de completar, entonces este gobierno, es que eso es una vaina que es inaudita, se presta para que le roben a Venezuela monómeros, que es una empresa venezolana y que se la vendió además Álvaro Uribe Vélez a Chávez en su momento. Entonces, es una situación muy preocupante. Este país va a quedar de verdad en una crisis muy, muy, muy horrible. Una vez que, no sé, yo creo que ellos irán pasando la pandemia cuando ya hayan cumplido con todos los cometidos que tienen, y así como ellos dicen, tachan de dictadura a todo el que les da la gana. Aquí estamos viviendo una dictadura constitucional. Sí, y es lamentable cuando uno observa, ¿no?, la cifra de compañeros dirigentes sociales, de las organizaciones, que son aquellas personas que expresan una voz diferente, pues, a lo que dice el gobierno o a lo que dicen los medios de comunicación, y ocurren cosas como
como la de la población de Tibu, pues que son 17 compañeros que fueron asesinados hace menos de 48 horas. Pero me gustaría hablar sobre el tema de la soberanía también, ¿no? Aprovechando la oportunidad que menciona que el gobierno de Colombia, bueno, ha fungido pues como una especie de punta de lanza para que vengan las transnacionales a robarse los recursos de América Latina y para actuar militarmente contra Venezuela. Pero me gustaría hablar más del tema en particular de la intervención de Estados Unidos en territorio colombiano, con las 7 bases militares, con las nuevas resoluciones que han implementado sobre el territorio colombiano, pero además hay una pugna interna en Colombia, según tengo entendido, para hacer frente a esta nueva incursión de los Estados Unidos. A ver, hablar de soberanía aquí es un chiste. Eso no existe. Y no existe además porque mandatarios como los últimos, incluido el señor Santos, que se haya hecho el acuerdo de paz, que lo dejó lleno de fisuras para que no se pudiera cumplir realmente. Yo no creo que haya sido cosas que se salieron después, sino yo creo que hubo cosas muy pensadas para que no pudiera caminar el acuerdo. Hace mucho rato Colombia tiene una tradición de entreguismo. Recuerden, para no ir muy lejos, que nosotros perdimos el Istmo de Panamá. Panamá era de Colombia y es precisamente toda esa parte del sur del departamento del Chocó en el Pacífico que obviamente conectaba y que uno de los presidentes de ese entonces que se dedicó a escribir poesía tranquilamente le entregó el Istmo de Panamá a los Estados Unidos, o sea, es decir, le entrega un lugar estratégico para todo lo que requería y ha requerido Estados Unidos. Prueba de ello es que sin estar uno de acuerdo con cosas que hizo Noriega, por eso fue tan fácil sacarlo de allá, llevárselo sin que nadie diera un brinco. Aquí no existe la soberanía, porque aquí hay un problema muy serio, es que aquí no hay nacionalismo, aquí no hay patriotismo, aquí no hay conciencia de nación, no hay conciencia de país. Por eso es tan supremamente fácil que todas esas noticias que cunden, que desinforman, la gente de los sectores más populares sea la que más las defienda. Y eso explica mucho una votación, de todas maneras, significativa del señor Álvaro Uribe Vélez. Pero aquí yo creo que nunca en los últimos años había habido un entreguismo de tal naturaleza como la que ha hecho el señor Duque. No, es inadmisible, es impresentable, es vergonzosa, porque él aquí no hace respetar la soberanía. Aquí cada que les da la gana viene un señor de allá de Estados Unidos, o el vicepresidente, o el jefe del Departamento de Estado, o el que le dé la gana y viene aquí y da órdenes. Aquí fue muy dura la lucha que dimos contra las bases militares, que se tuvo que pronunciar la Corte Constitucional, dando la orden de que se tenían que levantar, pero volvieron y aparecieron esas bases militares. Y ahora, con un grupo de soldados, de militares gringos, que inclusive la Corte, algunos juristas importantes del país se han expresado, y eso no tiene uno que ser súper abogado. La Constitución reza que para que puedan entrar tropas extranjeras al país o declararle la guerra a otra nación, tiene que ser con el visto bueno del Congreso. Y ellos tan poquito respetan la publicidad, la tridivisión de poderes, que ni siquiera le consultaron al Congreso, sino que están bien tranquilos en el Caquetá, haciendo y deshaciendo, y sobre todo con una cosa muy grave, que en su momento yo se la expresé a mi comandante Chávez Frías, y era el paramilitarismo, la tarea que cumplió el paramilitarismo en Colombia, el daño que le hacía, porque yo fui secuestrada por Carlos Castaño y yo sí tenía conocimiento por mis debates de que eso no era simplemente un proyecto al margen, era una política de Estado desde el mismo gobierno con fuerzas militares y de policía. Entonces, ahora ellos son muy útiles. Tan es así que el señor Guaidó ni cuenta se dio que se paró al lado de los rastrojos, lo más, más rechazado del país, porque todos son rechazados, pero son reconocidos, y ellos lo ven como una cosa normal, y eso les sirve precisamente al gobierno de los Estados Unidos, a este señor Trump, que ojalá sí sea cierto que pierde las elecciones, aunque sea un airecito, pues porque Biden no creo que vaya a cambiar todo, pero lo cierto del caso es que es una situación muy compleja la de Colombia,
Mira, y una situación de miseria muy grande, porque a pesar de que aquí están exigiendo la renta básica para los sectores informales, para la gente que no tiene empleo, ellos hacen caso omiso de eso, ellos están en otra cosa. Es más, yo agregaría a esto algo que me parece tan indecente, como ellos armaron toda una estrategia para hacer venir a los venezolanos para Colombia y venezolanas, diciéndoles que esto era lo mejor del mundo, que aquí llovían ríos de miel y de leche. Obviamente que esta gente llegó aquí y se encontró con una realidad muy dura y con algo que nunca había visto yo en el país, y una xenofobia total. Pero el gobierno sí se recorrió el mundo como unas aves de rapiña pidiendo plata para supuestamente atender a las víctimas de Venezuela, cuando ni siquiera fue capaz de decir, dar las condiciones para que quienes se vayan a devolver lo hagan con dignidad, lo hagan con las condiciones que deben ser, porque a nosotros nos dieron la plata, no. Este ha sido esfuerzos individuales de algunos o algunas de nosotras, pero sobre todo que los venezolanos y venezolanas que se vinieron para acá se den cuenta que aquí la vida es muy distinta. Esta mañana yo tuve oportunidad de escuchar un video de una mujer de venezolana de la zona que limita con La Guajira, Maracaibo. El Zulia, Y, de Maracaibo. Sí, y se expresaba con mucha inconformidad, con mucha rabia, y decía, aquí le cobran a uno el agua, la luz, el transporte, todo. En Venezuela no. Entonces y decía, vergación, esto no puede ser justo. Y yo me ponía a pensar, pero ¿cómo una persona que tiene eso allá se viene para acá donde a ti no te dan ni un vaso de agua gratis, hermano? Y se viene para una zona que es de las más deprimidas del país, La Guajira, llena de oro, llena de petróleo, llena de riqueza. O sea, son dos modelos, que es lo que la gente tiene que entender. Son dos modelos contrapuestos. Uno impuesto por las multinacionales en Colombia, por el sistema financiero, que es ese modelo neoliberal que profundiza las desigualdades, y una lucha constante por un modelo que trata de humanizar, de colocar los recursos al servicio de la gente, con unas ametralladoras de nuevo cuño que son medios de comunicación. O sea, es una tarea de mucha envergadura, pero lo que sí hay que decir es que Colombia está muy mal. Y yo no lo digo porque sea opositora, porque yo no voy a estar nunca con este gobierno, ni con el mismo, ni con la derecha. Lo digo porque yo recorro mi país y sé cómo está. Y además, me admira mucho ver la manera como han cogido, como han enfrentado todo el tema de la pandemia con sensatez, con seriedad, diciendo vamos en tales casos, se murieron tales otros, aquí nos están enviando por la trocha gente que está contagiada para generar un desfase, pero bueno, eso es el gobierno que nos tocó, un gobierno donde realmente no existe la soberanía, porque es que si él mismo como ser humano no se respeta, siendo que no sabe que es presidente de una nación, sino que es el enano subalterno de un gobierno como el de Trump, estamos muy, muy fregados en este momento. Sí, es difícil que una persona a la que le han colocado su voluntad para tomar decisiones, ¿no? Como es el caso del señor Duque, o colocando una escala mucho más pequeña. Acá el señor Guaidó, que es cierta fracción de la oposición venezolana, no toda, o vamos a colocarla, vamos a ser bondadosos. Yo voy a tener mi minuto aquí de hecha, compañera Piedad. Vamos a colocar que toda la oposición le haya dado su gran apoyo y que, mire, ese era el Führer de los fachas, de los opositores, de la derecha, el guía, el líder, ¿verdad? Pero no tomaban decisiones propias. O sea, no es una figura de presidente real, no es una figura de presidente de una asamblea real en su entonces, sino son asistentes de una nación imperial, asistente de una nación agresora. Eso de verdad que es muy lamentable, pero uno se lo cuenta a la gente, digamos, de derecha. Hay una terquedad allí que de repente no sé si es un conflicto filosófico, no sé si es un conflicto pedagógico también, pero hay una terquedad allí que no se ha podido desconfigurar. Yo quisiera saber, por ejemplo, qué dice el pueblo de Colombia sobre cosas como la Operación Gedeón. El pueblo de Colombia es el pueblo llano, ¿sabe? El pueblo pobre, que es el que mandan a las guerras, que es el que mandan a utilizar un fusil para atravesar el cuerpo de otro ser humano. ¿Qué dice la gente en las calles de Colombia sobre cosas como la
la operación Gedeón, como cosas como militar contra Venezuela, el uso de su territorio para agredir a nuestra nación? Mira, en un principio, cuando comenzó toda esta comedia, toda esta parafernalia, pues la gente se dejó llevar de lo que son las cadenas, las estaciones de televisión y de radio, que además son propiedad de distintos gremios económicos, y esa campaña que hicieron para que la gente se viniera para acá, la gente, vuelvo y te reitero, en ese instante la recibió como con agrado, y entonces decía que era que allá había una dictadura, que Maduro se iba a caer, que Maduro esto y lo otro. Pero con el transcurso del tiempo, cuando entre otras cosas la gente de Venezuela y la gente del país se dan cuenta que es que no es para nadie, es que este modelo no da para que la gente pueda decir, me busco un empleo allí, me busco un empleo allá. Lo que hicieron fue usufructuar de la peor manera la mano de obra de venezolanas y venezolanos, pagándoles la mitad del salario mínimo, mejor dicho, aprovechándose de la manera más vulgar. La gente, infortunadamente, que eso por el analfabetismo político que hay en el pueblo colombiano, no sabe qué es la Operación Gedeón. La Operación Gedeón puede pasar para ellos que es un santo de la Biblia, no que es una operación montada por el ejército colombiano, y no por el ejército, por el establecimiento colombiano, para hacer todo lo que hicieron. Entonces, en ese orden de ideas falta mucha capacidad de opinión crítica, de información, y diría yo, porque además no hay un medio poderoso. Nosotros dependemos de Caracol, de RCN, bueno, de esos medios de comunicación, pero no hay un medio alternativo, escasamente Noticias 1, que podamos nosotros decir que da otra versión de los hechos. Pero hay una gran unanimidad, y a mí eso me duele, porque hay gente que es capaz, que es consciente, contra Nicolás, contra Venezuela, con el argumento de que es un tirano, pero aquí pasa de todo y no hay absolutamente nada. Por eso te decía yo, una cosa es que yo me retire de una contienda electoral, que es una trampa, y que otra cosa es que yo siga opinando sobre los temas, escribiendo, debatiendo, recorriendo el país, generando con argumentos y con contenidos para que la gente tenga la capacidad y la posibilidad de saber que lo más importante que tiene que haber en el país es realmente una transformación a fondo, como la ha vivido Venezuela, gústele al que le guste, como la ha vivido Ecuador. Ecuador ahorita, después de las elecciones, va a perder las elecciones el señor Lenín Moreno, que es un traidor, como va a pasar en Brasil, porque la gente tuvo la oportunidad de apreciar lo que se hizo cuando Dilma y cuando Lula. Sacar 7 millones de la pobreza no es cualquier cosa. Y lo mismo ha pasado en Argentina, o sea, que no van a volver a hacer lo mismo. Nosotros no hemos podido dar ese paso, Ricardo. No lo hemos podido dar. Ha sido muy difícil. Y una de las razones por las cuales no lo hemos podido dar es porque la izquierda de nosotros es una izquierda mezquina, es una izquierda muy cobarde, es una izquierda que no es capaz de, en un momento determinado, por ejemplo, cuando pretenden invadir a Venezuela, sacar declaraciones contundentes, son por los lados, por los meandros, y no diciendo que realmente hay una utilización del territorio colombiano con el presidente a la cabeza para entrenar paramilitares e invadir y asesinar al presidente de una república hermana. Eso no admite vueltas, eso no admite palabras adulcoradas, sino que es lo que es. Y lo que debería pensar toda la alternatividad del país es que a nosotros tampoco nos van a dejar llegar. Aquí ya hay demasiado recorrido infortunado, han matado todos los candidatos posibles presidentes de la República, sí, han asesinado a los líderes en las regiones, ahora están matando líderes que podrían en un momento determinado generar acumulación de poder, generar organización con la posibilidad, y esta pandemia está haciendo realmente, lamentablemente, el favor de que, debilitando a los alcaldes locales, puedan volver a ganar el poder. Así de sencillo, Ricardo. Sí, señor. Sí, es allí donde el sistema se fortalece, ¿no? En ese tipo de crisis. Pero quiero ir ahora con el tema, porque acaba de dar
con respecto a cómo se ha comportado la izquierda y cómo se ha comportado la derecha en relación a su retiro. Usted planteó que el señor Álvaro Uribe debería retirarse también de la política, pero a su vez en la misma lista colocó a el señor Gustavo Petro. ¿Qué tienen en común Álvaro Uribe y Gustavo Petro que deberían retirarse? Es una de esas preguntas sin filtro de la noche de hoy. ¿Cómo se Uribe y a Gustavo Petro en la misma lista, compañera Piedad Córdoba? A ver, Ricardo, yo creo que lo que ha pasado además es que ellos tienen totalmente secuestrado el debate político del país. Okay. No hay ninguna, fuera de ellos no hay salvación. Y además de ello, hay una cosa que es muy importante, la derecha se une, la derecha sabe qué está haciendo, la derecha sabe para dónde va. A la derecha lo cogió desinformado quién era Guaidó y realmente qué peso tenía, y al principio esto era un carnaval, al punto de que el presidente es tan sin calzones que para poderle mandar una foto o un video a su jefe Trump, entonces lo recibe una vez en la alfombra roja, un domingo donde nadie estaba ni en la calle, ni estaba en ninguna parte, sino que le necesitaba mandar la foto. Y esos son debates que se tienen que dar. Entonces la izquierda, ¿qué ha hecho? Se ha hecho el de la oreja mocha con el presidente Maduro. Y los que no se han hecho, se han dado a la tarea de despotricar de lo que está pasando en Venezuela. A mí, Ricardo, que me diga un partidario de la derecha, que lo puedo decir porque además nos hablamos y de todo, Fabio Valencia, que es que en Venezuela esto y aquello, que nosotros estamos de acuerdo, que nosotros, está bien, usted es de derecha, pero que un personaje dirigente de la izquierda no sepa que es un bloqueo a una nación, que un dirigente de la izquierda no sepa de qué manera ha habido antecedentes. Aquí mataron a Gaitán, maestro. Aquí mataron a Gaitán cuando tenía toda la posibilidad de ser presidente y se unió toda la derecha liberal conservadora, que es la misma cosa, para impedir el paso. Y es lo que yo estoy diciendo ahora. Hombre, hagámonos a un lado. Dejemos que el debate sea limpio, que el debate sea claro. Yo, por ejemplo, y no lo digo porque tenga, a pesar de que él dice que conmigo no se puede juntar porque yo le quito popularidad y que le quito imagen por el tema de la FARC y no sé cuántas. Pero, hombre, si uno, como dirigente de izquierda, le da miedo, y pues puta, me da mucha rabia, me perdonan la expresión, decir... Esto sin filtro, no le espérate, tranquila. Lo que ha significado para Cuba, el bloqueo, lo que ha significado para Venezuela, lo que significó para Allende, hermano. Entonces, si esa es la gente que supuestamente va a haber un cambio, aquí no hay nada que hacer. Yo no estoy diciendo que no hayan estrategias, que no hayan tácticas, pero hay momentos en que realmente uno aspiraría a otra cosa. Entonces yo veo que los dos terminan defendiendo lo mismo y que nosotros nos pasamos todo el día, a las 6 prende uno el teléfono, entonces está, Petro insulta a Uribe, Uribe insulta a Petro, los dos se insultan. Entonces la canción de moda, porque aquí ya no hay himno nacional, es una canción de Celia Cruz que se llama Tongo le dio a Borondongo, Borondongo le dio a Bernabé, ese es el himno nacional. Perdone. Sí, no, y es lamentable la postura ilógica, la denuncia sobre el caso del señor Petro, ¿no? Donde a él intentaron asesinarle en su campaña. Le pegaron un disparo en el vidrio de donde él iba sentado. Y ahora y te cuento, por la calle del medio se puede meter cualquiera de la derecha. Porque si Petro fuera un tipo como vea, hombre, yo no es que a mí me critican mucho el apoyo a Nicolás. Yo a Nicolás lo quiero mucho. Y lo dije en las entrevistas del viernes cuando me llamaron. Yo lo quiero mucho porque yo lo conozco personalmente. Es decir, no es que me senté un día, es que yo conviví mucho tiempo con Nicolás cuando las liberaciones. Yo conocí al ser humano. Yo conocí a esa persona que en medio de los dolores más espantosos de la columna era incapaz de irse a acostar. Yo conocí a un ser humano que con toda la riqueza y generosidad hizo lo posible con instrucciones del presidente Chávez para lograr la paz de Colombia. Yo conocí a una persona que le ha tocado muy difícil, y que le ha tocado realmente enfrentar situaciones que pues nadie se esperaría y está ahí al lado del mástil. Entonces, a mí me molesta mucho que para congraciarse digan que no, que es que no sabe de economía. Pues yo tampoco sé de economía. Yo no sé hacer empanadas, pero sí sé dónde las venden bien y buenas.
Entonces, uno se asesora, uno un poco sabe, y tampoco es ningún pendejo, pues como para no saber cuál es su país, cuál es su tierra Sí, y qué es lo que señor. requiere. Es ¿De como dónde no lo viene pueden, y para dónde va? sí, cómo no lo pueden defender, cómo no pueden saber todas las remetidas. A mí me indigna ver que les robaron la plata, el oro en Inglaterra. Me parece detestable eso, detestable. Entonces, por eso yo no creo que eso sea lo más conducente para el país. No tengo nostalgia. Gustavo Petro dijo que yo era una viuda del poder, está muy equivocado, porque yo tengo la capacidad de decir lo que pienso, lo que quiero, y me escuchan y me llaman, y como dice una propaganda, me escuchan y me leen. Entonces, no creo que sea la persona que pueda dirigir la izquierda, porque además está apostatando con una cosa, Ricardo, que es importante. Yo llegué en el 91 con él a la Cámara. Luego se enloquecieron todos y se lanzan todos al Senado, se hundieron. Pero el presidente Pastrana, el de los más godos, lo nombra a él en una misión diplomática en Europa donde estuvo un tiempo. Luego viene al país y se lanza de senador y sale. Y hizo todo lo que él quiso. Y luego se lanza a la alcaldía con el apoyo de muchísima gente y sale. Y luego se lanza a la presidencia y saca una votación que no es toda de él, pues para que él tampoco coma carreta. Mucha gente que estaba en contra de Duque no votó por él, no votó por Duque y votó por él. Entonces, ha sido una persona muy afortunada en medio de todo en la política, Ricardo. A nadie le ha pasado Claro. como a mí es fácil. Yo estuve secuestrada, yo me tuve que ir del país y exiliarme con todos mis hijos, dejar a mis hijos por fuera del país, luego que me tumbaran del Senado, luego volverme a lanzar y cuando me lanzo vuelvo y salgo y entonces me inhabilita la persona, el procurador, un hombre de la ultraderecha de este país por el cual Petro votó con el argumento de que había que votar, pero era porque le habían dado puestos en la Procuraduría. Entonces, maestro, eh, Wow. eh, se hace camino al andar, hermano. Sí, señor. Bueno, tenemos ya 5 minutos para finalizar la entrevista. Vamos con una especie de ronda de preguntas rápidas, compañera Vale, Piedad. Por allí por las redes sociales la gente lanza y lanza y lanza y bueno, y cuando uno hace revolución siempre le tiran de todo, ¿no? A un árbol que no da fruto nadie le lanza piedra, dice aquel refrán popular. Sobre el caso de Alex Saab, doctora, ¿qué información maneja? ¿Conoció a Alex Saab? ¿Tiene algo que ver? Usted se tomó un whisky, un vino o algo allí, por favor, comuníquelo, expréselo acá a las cámaras de Red Radio. no, Ricardo, lo puedo decir con toda tranquilidad y te voy a contar cómo lo conocí para aprovechar los 5 minutos. Yo lo conocí en la última campaña de Horacio Serpa Uribe en Barranquilla, en un almuerzo. Su papá es una persona muy distinguida que además ha representado todo lo que significa la lucha por Palestina. Ahí estuvo toda la familia. Al otro día nosotros con la candidatura de Serpa estuvimos en un almuerzo en la casa de Alex Saab. Y luego después de eso nos volvimos a ver en enero, después de que hubo un bombardeo en la casa, en la franja de Gaza, que nosotros estábamos coordinando ayudas, inclusive íbamos a ir con Telesur y entonces Chávez no dejó que yo fuera porque le daba miedo. Íbamos a llevar un avión con alimentos, con comida y con de todo y se viragó el viaje. Ya luego yo me lo encontré en Venezuela. Yo creo que tú coincides en esto conmigo. En Venezuela hay una colonia palestina poderosa y fuerte. O sea, no es que yo llegué ahí y le dije, vale, les presento al señor del traquitraqui o les presento a yo no sé quién. No, yo no tengo, y lo puedo decir con toda tranquilidad, porque hay algo que para mí es muy importante y es la dignidad. Yo no tengo ni un contrato, ni un negocio, ni un convenio. Jamás me he montado en sus aviones. Jamás he hecho ningún contrato, ningún convenio, ningún negocio con nadie, inclusive es diferente a él. Y eso lo puede decir tranquilamente el gobierno. Yo no sé quién es el señor Pulido, obvio. Es que es más fácil decir que Piedad Córdoba era amiga de Alessandro para poder coger y volver nada a Nicolás y volverme nada a mí. Pero yo estoy Sí, tranquila señor. porque pues, yo no estaría corriendo, escondida, metida bajo la cama de Nicolás porque me van a coger los contratos. Yo tengo nada, nada es nada, nada es nada. Y todo eso me lo montó esa Segunda, señora que, ajá, y segunda esa señora, pregunta. miren, ¿Usted es amiga de Nicolás Maduro? ¿Se considera amiga de Nicolás Maduro, panita, panita, hermana? O sea, como bien nos mencionó, ¿conoció al ser humano?
Yo sí, es mi pana, es mi... ¿Qué error es, considera usted que ha tenido el presidente? ¿Qué mensaje de amigo le daría donde debamos hacer una reflexión nosotros como revolución, como pueblo, como gobierno, al presidente Nicolás Maduro? a ver, a mí me queda muy difícil decir eso porque es que es una situación muy difícil, Ricardo, es una situación que se reedita después de muchos años, de 60 años de lo que pasó en Cuba, entonces no es lo mismo Cuba que Venezuela, una nación rica, una nación geoestratégicamente bien situada y con una arremetida tan violenta, tan violenta, Ujú. tan violenta que está viviendo. ¿Sabe qué más bien se le diría por la positiva? Que ha logrado unir a todo el mundo alrededor del proyecto. No es alrededor de la figura de Nicolás, es alrededor de la propuesta, es alrededor del proyecto. Unas fuerzas militares, unas fuerzas armadas militares y de policía defendiendo el proyecto, hombre, no es defendiendo el negocio, es defendiendo el proyecto. Entonces, todos los que somos amigos de Nicolás somos corruptos, somos negociantes, somos unos parias, somos no sé qué, y eso no es cierto, eso no es No, cierto. pero los de Uribe son fundadores de la iglesia. Ah, no, 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 no. Mejor dicho, el Papa en calzoncillos, pues. Sí, señor. El bebé de la marca Herbert es parte ¿cómo se llama? De la corriente política de Uribe también. O sea, es puro bebé de pecho. Por, por último, a ver, la tenía allí, pero entre la cosa. Vamos, doctora Piedad Córdoba. Esta pregunta me la mandó a hacer un compañero de Jorge Ventura del movimiento de acá de colombianos en Venezuela. También forma parte del equipo de Zurda Conducta. ¿Valió la pena la lucha por digamos, por la pacificación de Colombia? ¿Valió la pena este proceso de pacificación? Es la última pregunta de la noche. Con todo lo que se ha vivido, con la persecución de compañeros dirigentes, con la persecución, usted fue una persona que se desgastó, no, digamos, se No me sudó da- en el campo político, se sudó en el campo de batalla allí la paz de Colombia. ¿Valió la pena todo este trabajo? mi ¿Qué dice artículo Piedad del Córdoba? miércoles, mi artículo del miércoles se llama No me arrepiento de nada. Y en ello va incluido todo el esfuerzo que se hizo por la paz. La gente tiene que entender que nosotros no estamos haciendo la paz con unos angelitos de la caridad, estamos haciendo la paz con la crema de la derecha encarnada en el señor Santos. La gente en las regiones de alguna manera tiene un fresco, tiene algunas situaciones que le permiten realmente apreciarlo. ¿Qué es lo que está pasando, Ricardo? Muy grave, que el paramilitarismo volvió a todas las regiones. Entonces uno piensa que lo que se hizo fue despojar el territorio, desarmar y pacificar a una gente para que esta derecha asesina, además, avalada por el paramilitarismo, pueda hacer lo que está haciendo en todo el país. Toca seguir luchando, que es lo que yo te digo. Yo me retiro del tema electoral, pero que me rindo ante la búsqueda de la paz, jamás, jamás, jamás. Bueno, y de quede firmado allí con esa energía, compañera Piedad Córdoba, ¿verdad? Muchísimas gracias, ya finalizamos la entrevista en la noche de hoy. Dígame usted un último mensaje allí en 30 segundos que a la gente de Red Radio, al equipo de trabajo que estaba muy pendiente con esta entrevista. A ustedes con el inmenso cariño, gente joven además que pone este medio de comunicación al servicio de la democracia, no solamente en Venezuela, sino en el mundo, que no se rindan, que sigan, que acompañen al presidente, que acompañen el proyecto, que lo rodeen, que crean en que ustedes están haciendo realmente algo tan importante para la democracia de América Latina y sobre todo para los jóvenes nuestros que no tienen futuro por la situación económica. De verdad, que se les quiere, se les ama, se les acompaña y se les defiende sobre la base de lo que nos enseñó el comandante Rafael Chávez Frías. Venceremos, compañera Piedad Córdoba, ¿verdad? Muchísimas gracias. Así despedimos este Sin Filtro para el Tabú La Iglesia. Nosotros acá se lo contamos sin filtro por la calle del medio, de verdad. Excelente programa la noche de hoy. Véanlo por las redes de Red Radio, @Red Radio B, en todas sus presentaciones, sea YouTube, sea Instagram, sea Twitter o sea Facebook. Y también no dejen de seguir a Red Radio EC, que es Red Radio Ecuador. Tenemos noticias importantísimas allí y pronto estaremos también con programas de televisión en Ecuador. Muchísimas gracias, compañera Piedad. Se les quiere. Para el Tabú La Iglesia, acá se lo contamos sin filtro. Chao. Bueno.